A comienzos de la década del 30, poco tiempo después de abrir sus puertas, el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires recibió la alegre melodía de un conjunto de campanas que hoy cuelgan y adornan el edificio a modo de pendiente de perlas color bronce. Son 30 campanas que acompañan al edificio desde hace más de 60 años. El carillón de la Ciudad de Buenos Aires lleva más de 60 años instalado en este honorable Consejo Deliberante. El paso del tiempo obligó la reparación de todo el sistema, y esto también forma parte de su historia. Buenos Aires apenas comenzaba a terminar el trazado de sus calles principales y edificios, que fuera impulsado y concebido por el plan del primer intendente, Marcelo T. de Alvear, 50 años antes, en 1880. Para ese entonces, la silueta del edificio del Consejo Deliberante empezaba a extender su sombra sobre la Diagonal Sur, Presidente Julio Argentino Roca, pero la concreción del proyecto no incluía originalmente un instrumento musical de tal envergadura como el carillón. La idea es posterior al inicio de la construcción misma del edificio. Nace de la gestión de la empresa Elliot ante la autoridad municipal para efectuar la compra de este instrumento en su país de origen, Alemania. Compuesto por 30 campanas que varían su tono, sonoridad, tamaño y volumen de acuerdo a su construcción y al sistema utilizado, esta pieza, a la que podríamos llamar única en su estilo en la actualidad, tiene un peso total de 27 toneladas, sin contar la estructura. Con estas características, el carillón de la ciudad de Buenos Aires se convirtió en el más grande e importante de los países de Latinoamérica en cantidad de campanas y tonelaje. Sus campanas de bronce fueron construidas por la entonces prestigiosa firma alemana Boyle, que se encargaba de realizar este tipo de instrumentos musicales. Lamentablemente, esta firma desapareció luego de la Segunda Guerra Mundial, durante la cual todas las fundidoras se dedicaron a la construcción de armas. Las campanas del carillón del Consejo Deliberante han sido realizadas con una aleación del 78% de cobre y un 22% de estaño, y sus pesos varían entre los 25 kilos, la más pequeña, y 4.800 kilos, la más grande. El sistema de este carillón está compuesto por un teclado de ejecución de características similares a las de un piano, pero con solo 30 teclas, un tablero eléctrico que recibe los impulsos de las teclas a cada campana y que las envía a través del cableado, los electroimanes que impulsan los badajos, las campanas y la estructura metálica, tal como lo vemos en la actualidad. Pero su ubicación sobre la terraza del edificio no fue la originalmente prevista. El carillón ha debido ser trasladado de lugar, pues no figuraba en los proyectos originales de construcción y no tenía un sitio predeterminado para su ubicación. A su arribo, a comienzos de la década del 30, fue colocado alrededor de la torre, donde hoy aún puede verse los perfiles de aquella primera estructura de soporte. Luego de varias pruebas y tras comprobar que su alcance y claridad no eran las óptimas, el sistema de campanas fue trasladado hasta la posición que ocupa actualmente. Más de 60 años después, el paso del tiempo dejó su huella en todo el sistema. Por ello se requirió de un trabajo muy especial de refacción y puesta a punto, encarado por el Honorable Consejo Deliberante
y la Embajada de Alemania. La representación diplomática desde un principio consideró al carillón como un patrimonio cultural propio que debe preservarse. Esta razón fue la que propició un acuerdo entre el Consejo Deliberante y la Embajada, la que se comprometió a hacerse cargo del 65% del costo total de la obra. Posteriormente, de acuerdo a lo estipulado por el Departamento Técnico del Consejo Deliberante y con el posterior consentimiento del especialista alemán en carillones, traído exclusivamente por la Embajada, el ingeniero Wilfried Teres, comienzan las tareas. La estructura metálica que soporta todo el sistema de campanas se convirtió en el problema inicial. Los perfiles que conforman la estructura sufrieron el deterioro que los agentes climáticos de una ciudad costera y húmeda suelen ofrecer. La erosión causada por el óxido fue el primer escollo a sortear. Básicamente, la reparación de la estructura consistió en el arenado de todos los perfiles y la colocación de chapones en donde presentaba mayores problemas por la corrosión. Así también fue recubierta por pintura para protegerla de los factores climáticos. A simple vista, la estructura no aparentaba presentar la seguridad necesaria debido al maltrato sufrido por los agentes climáticos. Pero, luego de algunos estudios realizados por el Departamento Técnico del Consejo Deliberante sobre el material y la resonancia que producirían las campanas, se llegó a la conclusión de que haciendo los trabajos necesarios no existirían inconvenientes en su uso. Las tareas se dividieron en 3 partes: refacción, limpieza y pintura. Como primera medida se tomaron todas las precauciones de seguridad para evitar caídas de elementos provenientes de los trabajos a efectuarse en el carillón hacia los lugares de tránsito del personal. Por ello, se lo vio rodeado por un cerco de madera y cubierto por una malla en todo su perímetro. Para comenzar la obra, debieron quitarse en primer lugar todas las campanas de su sitio, una a una. Asimismo, con ellas se fueron todos los elementos de sujeción, incluidos los chapones y otros elementos metálicos que debían ser reemplazados posteriormente. La refacción constituyó una parte fundamental en las tareas. Se efectuaron refuerzos en el alma de los perfiles horizontales más erosionados, como así también en los verticales. Además, se procedió a colocar placas metálicas, a modo de cobertura, en las uniones de perfiles dobles para evitar el problema que presenta ese sector ante los agentes climáticos dentro de un plan de mantenimiento periódico de la estructura. Otro de los segmentos importantes en la refacción de la estructura fue el reemplazo de los chapones en la posición de cada campana. Estos fueron tratados por medios de un baño de zinc que los recubrió totalmente con una medida precautoria. Pero antes de su colocación se necesitó realizar la limpieza total de la estructura metálica. La limpieza consistió básicamente en arenar la superficie de la estructura hasta eliminar todo vestigio de corrosión y pintura de la misma. Debido al lugar donde se haya ubicado el carillón y la geografía que rodea el edificio del Consejo Deliberante, estas tareas no pudieron realizarse durante los días hábiles por razones de higiene, ruidos molestos y molestias en el tránsito interno del edificio. Además, aunque fueron pocas, la lluvia interrumpió las tareas algunas veces. Los trabajos demandaron arduas jornadas de lucha contra los elementos a limpiar y el viento, que por momentos parecía enfrentar a quienes realizaban las tareas. El mismo trabajo hubo de realizarse con los paneles metálicos que formarían parte del nuevo piso en cada nivel del carillón.
Este piso de entramado metálico fue pensado y diseñado por el departamento técnico con el fin de proveer una plataforma que permitiera el fácil acceso a cualquiera de los niveles, sin las dificultades que existían hasta entonces en caso de mantenimiento o reparación de alguno de los componentes del carillón. El piso, entonces, fue arenado sobre la azotea del edificio para su posterior colocación. Uno a uno fueron cediendo los perfiles a la limpieza requerida hasta dejar su color natural a simple vista. Luego de obtenido el resultado, el siguiente paso fue el de pintura. Este trabajo consistió en la aplicación por medios mecánicos de 2 manos de pintura epoxi realizadas con una diferencia horaria que permitiera el secado de la primera mano antes de la siguiente aplicación. Además, cada jornada de limpieza de la estructura finalizaba con la aplicación de pintura en toda la superficie en que se trabajó para evitar el ataque de agentes climáticos sobre las mismas. Otro de los detalles tenido en cuenta dentro de la refacción fue el soporte antivibratorio del sistema. Este soporte consiste en una madera de especiales cualidades aceitosas que toma en forma de sándwich al perfil y que sirve de apoyo a las campanas. Para ello, previamente debió procederse a una tarea casi artesanal: tallar a mano la madera con la forma superior de la corona de cada campana, sin lugar a imperfecciones. Luego, antes de tomar posición definitiva, eran presentadas para verificar el correcto acople entre ambas partes. Una vez alcanzado el objetivo, se enumeraba con el mismo número de la campana modelo. El trabajo de reparación de las campanas consistió esencialmente en el cambio total de los elementos constitutivos del anclaje, como ser chapones, pernos, tuercas, arandelas, maderas antivibratorias. Inclusive los pernos centrales, que primitivamente eran de hierro dulce común, fueron reemplazados por otros similares en su conformación, pero de acero inoxidable. Por otra parte, también fueron reparados los electroimanes que impulsan los martillos que hacen sonar a las campanas. Las campanas fueron descolgadas de su posición por primera vez en más de 60 años. Para poder bajarlas, se realizaron diferentes tareas de sujeción y se idearon sistemas de acuerdo a las necesidades que requerían las campanas según su peso y dimensión. Las más pequeñas no causaron demasiados problemas, pero ocurrió algo distinto con las de mayor tamaño, las que llegan a superar las cuadras. Operarios se requirió para lograr mostraban las heridas que el paso del tiempo produjo sobre su forma. Algunas de estas heridas eran tan profundas que carecía de sentido su reparación. El resto serían refaccionadas hasta lograr un acabado y seguridad similar a cómo se presentara originalmente. Cada campana fue desarmada pieza a pieza y numerada para evitar que se mezclen entre sí y facilitar, de esta manera, su posterior rearmado. Así se retiraron uno a uno los electroimanes, los badajos y pernos centrales de seguridad, cuidando cada detalle que pudiera incidir en las siguientes tareas. Para descolgar las campanas, hubo que cortar los unchos de seguridad y perno central que las sostenían. Estos pernos fueron posteriormente reemplazados por otros de similares características, pero construidos de acero inoxidable, como una forma de prevención a los agentes climáticos. Pero la tarea menos sencilla era retirarlos de la campana, pues parecían una parte constitutiva de ella. El proceso de oxidación y la forma de encastre utilizada impedía el retiro simple de los mismos. Cada eje requirió de un estudio previo para ser retirado sin dañar la campana, obteniéndose un resultado más que satisfactorio, al no haberse lastimado ninguna de las campanas. De todas maneras, algunos de ellos se retiraron de forma manual
utilizando elementos punzantes o máquinas perforadoras que ayudaron a alivianar las tareas. En todos los casos, fue de vital importancia contar con la paciencia y precisión de los operarios. Otro elemento fundamental en la ejecución es el electroimán. Estos fueron probados y analizados para su posterior refacción o cambio, dependiendo del estado en que se los encontrase. La cantidad de piezas en que quedó dividido cada sistema de accionamiento de la campana era tal que asemejó a un gran rompecabezas que necesitó de mucha paciencia para su correcta identificación previa al desarmado y, por supuesto, su perfecto ensamble final. Seis de las campanas estaban seriamente dañadas, por lo que la Embajada de Alemania mandó a construir en su país otras 6 para reemplazar aquellas. Luego de realizada una primera observación, antes de ejecutar la obra, se descubrió que 2 de las campanas se encontraban en muy mal estado, por lo que no podrían ser reparadas para su posterior uso, sin que ello supusiera riesgo de desprendimiento. Por esta causa, se acordó la fundición de nuevas campanas que reemplazarían a estas y a una más que se hubo desplomado unos años antes. Previamente a ser descolgadas, se descubrió que otras 3 tampoco podrían resistir una reparación debido al gran deterioro que presentaban en la corona. La Embajada de Alemania decide entonces donar todas las campanas que hicieran falta fundir, con la única condición que se realizaran en su país y de acuerdo a las características originales de las mismas. Por tal motivo, y como supervisor técnico de la Embajada, se hizo presente el experto en carillones, el ingeniero Wilfried Terest. La presencia del especialista alemán no solo sirvió para darle crédito al trabajo de estudio, análisis y al cronograma de tareas realizadas por el Departamento Técnico del Consejo Deliberante, sino que le dio un carácter de relevancia al trabajo de refacción y puesta a punto encarado en esta obra. Así, un día llegaron desde Alemania las nuevas campanas que reemplazarían aquellas que por su estado no podían ni aceptaban ningún tipo de reparación. De características similares, realizadas de igual manera que las originales, fueron completadas con los elementos mecánicos correspondientes, eje central, electroimán, badajo, para lograr su ejecución. El tablero principal o intermedio recibe la señal desde el teclado hacia cada una de las campanas. Este tablero se encontraba instalado en el 4º piso del edificio en una oficina, aproximadamente a unos 50 metros de distancia. Se instalaron 2 nuevos rectificadores en reemplazo de los existentes en el subsuelo del edificio. El primer desafío de todo el sistema eléctrico fue su traslado desde el 4º piso, alejado cerca de 50 metros del carillón, para ubicarlo junto a él. Por este motivo, se construyó una habitación de control, aprovechando uno de los locales contiguos al carillón, existentes en la terraza. Allí se instaló el tablero y el teclado, por primera vez junto al instrumento musical que ejecutan, el carillón. A su vez, hubo que cambiar la cañería de alimentación externa que sube por los perfiles del carillón hasta cada nivel y que se hallaba totalmente corroída. En cuanto al tablero, todas sus partes, en forma separada, se dispusieron para ser trasladadas hasta su nueva ubicación. Aprovechando las tareas de refacción, se cambió todo el cableado del sistema y se le dio una nueva alimentación desde otro sector. Del mismo modo, cada una de las partes del tablero fueron inspeccionadas y dispuestas para su limpieza, recambio o reparación,
de acuerdo a las necesidades o al resultado de dichas inspecciones. La reparación integral del teclado consistió en restaurar el mueble, luego se hicieron toda la instalación eléctrica nueva, con contactos nuevos, el motor se mandó a reparar, se mandaron a fabricar algunas piezas, pero en lo que más se trabajó fue en la parte de copiado y reproducción. Este es un peine copiador que consta de lápices, en la cual se coloca un papel, al tocar un tema las notas son marcadas en ese papel, luego ese papel es perforado y al pasar por el peine reproductor, esos agujeritos hacen contacto y suena el carrillón. Lo que se hizo acá fue ponerlo a punto, se cambiaron algunos contactos y se mandaron a fabricar algunos resortes que faltaban. El teclado, conocido por todos como pianola, consta de un total de 30 teclas. Cada una de ellas impulsa al badajo de una campana y permite su ejecución como si fuese un piano, pero con otros tiempos, debido al retardo que produce el sistema. El mecanismo de este teclado es de una originalidad tal que se puede ejecutar en forma directa, hacerlo por reproducción y hasta se puede grabar una melodía. Con solo oprimir cualquiera de sus 30 teclas, la ejecución se produce al instante. Si se pretende reproducir una pieza pregrabada, también resulta sencillo. Basta con colocar el rollo de papel que contiene la grabación, darle ubicación a los peines correspondientes y poner en funcionamiento el sistema. Así, cual cajita de música, las campanas comienzan a sonar solas o aparentemente solas. La forma de grabar una melodía es sencilla. Mientras el maestro ejecuta una pieza, se ubican los peines de grabación que irán marcando el rollo de papel previamente colocado a tal efecto, y de esa forma, por cada tecla que se oprime, el peine marca el lugar que corresponde a la nota. Posteriormente, el rollo se coloca para realizar las perforaciones correspondientes, cada una de ellas en las marcas que ha efectuado el peine de grabación. De esta manera, cuando se desea reproducir esta grabación, los contactos se producen en cada perforación y permite el paso eléctrico que termina con un golpe de la campana. Una vez que se hubieron realizado los trabajos de refacción en todo el sistema, tal como estaba previsto, se procedió a ejecutar un encadenado a la altura del perfil de base de la estructura del carillón. Utilizando este perfil como la parte metálica de la viga, se trató de solidificar la estructura en derredor de ella. Utilizando materiales nobles, quedó completada la tarea sobre la terraza del Consejo Deliberante. Luego de culminadas todas las tareas, se dispuso el rearmado e instalación de los elementos mecánicos de todo el sistema. Se comenzó por subir las campanas hasta su posición original, de la misma forma en que se bajaron una a una. Por ello, volvieron a armarse las poleas de fuerza, a montarse cadenas y tablones para llevar todo a su lugar correspondiente. Previamente, las campanas, con aspecto más renovado, fueron completadas con los elementos de sujeción correspondiente. Así, los hunchos y luego las maderas antivibratorias tomaron ubicación en la estructura del sistema. Una vez presentadas y puesta en posición, las campanas dejaron ver todos los elementos nuevos de sujeción y la forma en que culminaban por aferrarlas. Asimismo, ya establecidas en su sitio, las campanas fueron completadas con los elementos mecánicos que completan el sistema de ejecución de sonido. Pero, al mismo tiempo que eran izadas, los electroimanes se volvían a encontrar con los badajos en un ensamble perfecto. De esta manera,
Todo el sistema de sonido se encontraba completo y listo para volver a funcionar luego de algunos meses de trabajo y años de espera. Desde su instalación en el Consejo Deliberante, pocos han sido los ejecutantes de este instrumento musical de la ciudad. También hay que señalar que no fueron muchas las oportunidades en que se lo utilizó. Por ignorancia o por alguna otra razón, esta pieza única en América Latina quedó a un costado de la historia. Pero desde hace varios años, cuando se intentó recomponerlo, quien lo ejecuta es el maestro Morelli. Yo vine acá en el año 67 cuando quisieron hacer un nuevo arreglo y con la gente del Consejo estuvimos trabajando y cambiando toda la instalación eléctrica, que era lo que en aquel momento se había deteriorado. Y entonces creo que fue para el 9 de julio que se reinauguró nuevamente. Recuerdo que el presidente hizo callar, ordenó que dejara de ejecutar la fanfarria del regimiento de granaderos a caballo para que se escuchara el carillón que lo acompañaba mientras iban al Te Deum en la catedral. Ejecutar en el carillón aparentemente es algo similar, hay un teclado, se bajan los dedos, se bajan las teclas, entonces en primer momento puede ser igual la técnica mecánica de digitación, pero después las obras que se tocan hay que adaptarlas, son obras para piano, obras para conjuntos, obras para bandas, entonces hay que hacer lo que se llama una reducción, una adaptación. Hecho eso, he encontrado la mejor manera para que cada obra tenga su aire, que un tango tenga ese aire, ese sabor de tango. Después, digamos, hay que resolverlo antes. El 23 de abril de 1997, después de más de 60 años de discontinuidad, el carillón del Consejo Deliberante volvió a escucharse de la misma forma como se lo oía a comienzos de la década del 30, cuando un grupo de personas imaginaron que la ciudad y su gente merecían el sonido del carillón. La ceremonia, a la que acudieron las autoridades del Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires y el embajador de Alemania en Argentina, incluyó la ejecución de los himnos respectivos por el instrumento que comenzaba a demostrar de nuevo el arte de su sonido.